Buen día, profesora. Esta es la aplicación que nos tocó a Roberto Aarón y a su servidor, Jorge González Esparza. Nos tocó una aplicación la cual despliegue un menú que permita calcular la suma de los primeros 10 positivos, de los primeros 10 negativos, la suma de los primeros impares y que pueda salir del programa. Y bueno, pues empezaré explicando desde el método principal. Bueno, aquí en el método principal tenemos lo que sería el menú y el switch, que eso lo explicaremos un poquito más adelante. Y afuera del método principal vamos a tener los métodos. Y bueno, primero definimos y creamos una variable de nombre opción de tipo carácter. Luego pues le asignamos un encabezado al programa, menú de cálculos. Y bueno, aquí tenemos el menú que hicimos, lo metimos en un do while para que el usuario pueda tener la opción de volver a elegir otro caso o otra letra de las que está en el menú, solamente si no es la opción D, o sea, hacer el menú mientras la opción sea diferente a D. En el caso de que el usuario elija la opción D, lo va a sacar del programa y va a terminar el menú, o sea, ya no lo va a desplegar. Pero si elige el caso A, que sería calcular la suma de los primeros 10 positivos, pues va a hacer todo el proceso de este método y así con con los otros casos. Para el caso A, primeros 10 números positivos; para el caso B, los primeros 10 negativos; para el caso C, la suma de los primeros impares, en este caso que el usuario ingrese; y para el caso D, que el usuario salga del programa. Y pues default, o sea, en caso de que no ingrese una de esas opciones, pues se le va a solicitar que ingrese una que sea válida, ¿no? Y pues aquí le solicitamos que elija la opción y lo lee el programa con el console.readline. Y luego ya aquí dentro del do while metemos el switch que va a ser para el menú. O sea, utilizamos esta estructura para que pueda funcionar con casos y sea un menú funcional. Y bueno, procederemos a explicar el primer método, que es sin tipo, sin valor de retorno y sin parámetros. Sí, bueno, en esta parte del switch para el caso A, que es la opción de imprimir los 10 primeros, la suma, perdón, de los 10 primeros números positivos, pues utilizamos, como mencionó mi compañero, un tipo de método que es sin tipo, sin envío de parámetros y sin devolución. Lo único que hacemos en el caso A es simplemente invocar o llamar al método que se va a encargar de hacer ese procedimiento, que es este que está en pantalla ahora mismo. Dentro de ese método, pues introducimos una variable de suma de tipo entero y una variable para nuestro contador. Mediante la estructura repetitiva for, le decimos que nuestro contador inicie desde el número 1 y que tenga un límite hasta el número 10 y que vaya incrementando de a 1. Entonces nos va a desplegar, como en la está dentro del for, nos va a imprimir el número conforme se va repitiendo el signo, 1, 2, 3 hasta el 10, y esos números se van almacenando en la variable suma. Le sumamos el valor del contador. Al final nada más imprimimos los datos que estén almacenados dentro de la variable suma.
Para el segundo caso, el caso número B, ahí utilizamos un método que es el que tiene tipo, devuelve un valor, pero no envía parámetros. Y como podemos ver, está ahí ya declaramos una variable que es sumNeg de tipo decimal. Esa variable va a ser igual a nuestro método para sumar los 10 primeros números negativos. Y al final imprimimos esta misma variable que va a tener los datos del método. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el código, definimos nuestra variable de suma, igual y un contador, igual mediante la estructura for, le ponemos, en este caso, pues al revés, que del menos 10 vaya al menos 1, pero pues vendrían siendo de todas formas los 10 primeros números negativos, y de ahí va menos 10, menos 9, menos 8, le decimos que vaya imprimiendo el contador, y va almacenando la suma. Al final le ponemos que imprima nuestra variable de suma, y como mencionamos, este es un método que sí devuelve un valor. Utilizamos el comando return y la variable que tiene los valores que queremos que devuelva. Mañana, hijo. Y bueno, ahora yo voy a explicarle lo que sucede en el caso de... En el caso de el usuario desea calcular la suma de los primeros impares que desee. Entonces, en este caso vamos a tener perdón, en el caso C, pues vamos a tener un método que tiene tipo, identificador, parámetros y que retorna un valor. Y bueno, primero se crea una variable local de tipo entero para los impares y para la cantidad de números impares que va a asignarse. Que esto se le va a asignar a los números impares que desea sumar. Entonces, se le solicita al usuario que ingrese cuántos va a querer que se sumen. Se lee esa cantidad y luego aquí pues invocamos el método y a los parámetros agregamos que la cantidad pues va a estar definida para los parámetros que haya en ese método, ¿no? Y para invocarlo pues igual se va a igualar la variable impares al método. Y bueno, en el método tenemos de parámetro el entero a o la variable entero a o a de tipo entero, que que este parámetro se le va a asignar a la variable cantidad que se ha instaurado fuera del método. Y bueno, en el método tenemos creada una serie de variables que, que sería el iterador y el acumulador de la suma de los impares. Vamos a utilizar una estructura for y dentro de su condición tenemos que el iterador va a iniciar desde 1 y va a finalizar hasta la opción, o sea, hasta la cantidad de números que haya ingresado el usuario multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, va a ir con paso de 2 en 2. Entonces va a ser 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Y es por 2 porque
si no le pusiéramos por 2, nada más llegaría hasta el 10 y nada más imprimiría hasta el 1, 3, 9, sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, hasta el 19. Y como es por 2, pues van a ser pues va a ser el doble y pues sí va a poder hacerse correctamente. Y bueno, primero vamos a imprimir que en cada vuelta, vamos a imprimir en cada vuelta el contador. Y luego pues se va a ir acumulando la suma de ese contador que se imprima. O sea, se va a sumar cada vuelta. O sea, 1 más 3 y luego 4 más 5 y así sucesivamente. A continuación lo vamos a explicar con más detalle en la ventana de ejecución. Y bueno, y al fin, y al fin vamos a tener una suma general de todo el for y vamos a retornar el valor a el caso. Y aquí imprimimos el resultado. Y bueno, a continuación bueno, también tenemos el caso D y el caso por defecto o por default. En el caso D, pues el usuario va a querer salir del programa y pues simplemente le vamos a decir adiós y el while se va a detener y el programa va a terminar. Y en el default, que va a ser en el caso de que el usuario no ingrese una opción válida, pues se le va a pedir que ingrese una válida para que pues el programa pueda continuar. Y bueno, a continuación vamos a ejecutar el programa. Ahí podemos ver el primer caso y el segundo caso. En el primero, que es la suma de los 10 primeros números positivos, que es 55. Y en el caso número B, la suma de los 10 primeros números negativos, que es menos 55. Y pues ahí también nos vuelve a aparecer el menú, debido a que pues vemos que el menú está en un ciclo de while, perdón, una estructura de while. Entonces ahí, pues mientras el usuario no elija salir, le va a seguir apareciendo el menú. Así es. Y bueno, en la opción C, que sería calcular la suma de los primeros impares, pues tenemos lo siguiente. En este caso yo deseo que sean 10 números. Y bueno, pues como puede observar, son 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es lo que comentaba hace un momento, que como límite para el for, se multiplicó la opción, que en este caso serían 10 por 2. ¿Para qué? Para que el contador pues alcance a hacer todas las opciones. Porque si no lo ponemos al doble, pues nada más llegaría hasta lo que sería el 9. Y bueno, aquí tenemos que la suma es 100, lo cual es correcto. Y ya por último tenemos lo que sería salir y sale del programa. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.